Llegará un momento en que serás engañado. Está garantizado. A menos que será un momento difícil en la escena mundial y en su vecindario, con elecciones contradictorias que tienen que hacerse. Tanto es así que su vida puede depender de lo que haces. Un gran líder espiritual está llegando. Parecerá tener todas las respuestas para su vida. Una evidencia sorprendente parece confirmar todo lo que hace. Pero ese líder religioso será falso. A menos que elijas con cuidado, te extraviarás. ¿Hará usted la elección correcta? ¿Cómo puede protegerse de esta influencia malvada venidera? ¿Es posible que ya estés engañado? Lo que haces puede hacer toda la diferencia. En esta edición de Beyond Today examinaremos cómo evitar el engaño de los tiempos del fin. Join our host Steve Myers and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. La profecía bíblica dice que el engaño es una posibilidad muy real. Somos repetidamente advertidos en toda la Biblia de no dejarnos engañar. Jesús mismo dijo que usted está en riesgo. Él advirtió en una de sus parábolas que los que son engañados sufrirán el llanto y el crujir de dientes. Otro habla del siervo incrédulo que será desechado con los hipócritas. Esas son posibilidades miedosas. Jesús nos advirtió que no debemos ser capturados por falsos maestros o señales y maravillas malignas. ¿Podría engañarle milagros notables? ¿Cómo puedes evitar el poderoso engaño que amenaza su vida eterna? Hablé con mucha gente que es escéptica de las demandas de curaciones, de milagros o de cualquier acontecimiento sobrenatural. ¿Crees en eventos sobrenaturales? ¿Crees en algo de ese tipo de cosas, eventos sobrenaturales? Realmente no. ¿No crees en eso? Existe esa pintura en una iglesia en Chicago que es de aceite y que llora. ¿Viste eso? Creo tanto en Jesús como creo yo en los quesos a la parrilla. ¿No crees en la Madre María en tostadas? No lo hago. Que no me engaña al aparecer en el humo y los espejos. Aquí está el reto. ¿Cómo puedes determinar lo que es de Dios y se debe creer y qué no se debe creer? ¿Cómo puedes evitar ser engañado? Demasiado a menudo, los milagros genuinos de la Biblia se miran como cuentos de hadas pintorescas. Algunos creen que las antiguas culturas primitivas de la Biblia las creían para explicar los misterios de la naturaleza que no podían comprender. Hoy la ciencia dice la capacidad de explicar todas esas maravillas. Cualquier mente racional cree que pueden ser explicados por la naturaleza sin Dios. ¿Es cierto? Hablando con la gente en la calle sobre los milagros y los fenómenos, que justo debajo de la superficie de nuestra psique moderna está una parte de nosotros que le atrae lo misterioso e inexplicable. Fantasmas, magia, ovnis y brujería son tan populares hoy en día. Hay elementos místicos que atraen a decenas de nuevos conversos cada año. Lugares religiosos como Fátima, Portugal, en Herzegovina, son lugares donde la Virgen María supuestamente apareció en el pasado. Así que hoy en día, estos lugares atraen a millones de peregrinos religiosos cada año. ¿Crees en esos eventos sobrenaturales? Sí, absolutamente. ¿Crees en ese tipo de cosas? Creo en... sí, lo hago. Tal vez has visto fotos de una estatua de María llorando, o la sangre que sale de una estatua de Jesús y ese tipo de cosas. ¿Crees en ese tipo de fenómenos? Sí, creo que sí, seguro, en realidad, definitivamente. ¿Crees en cosas sobrenaturales? Sí, lo hago. No necesariamente creo en pie grande, como esas cosas, pero tal vez como... sí, definitivamente creo en un reino espiritual, seguro. ¿Qué tipo de cosas en el reino espiritual debes creer que son reales? ¿Son todos los fenómenos iguales? ¿Podría ser engañado por algo que parece un milagro de Dios, pero en realidad no lo es? ¿Le llevaría a seguir a ese individuo debido a las maravillas que él puede hacer? Ahora, ¿es posible que usted pueda ser engañado ahora mismo? No lo tome a la ligera. Ahora, la Biblia predice que su propia vida está en riesgo.
Jesús dijo que una generación perversa y adúltera busca una señal. Es una señal milagrosa, una indicación incondicional de que la persona es de Dios. ¿Pueden las maravillas sobrenaturales provenir de una fuente diferente? Muchos piensan que un milagro o un acontecimiento sobrenatural solo puede venir de Dios. ¿Crees que ese tipo de cosas inexplicables, son solo de Dios? ¿Crees que es posible que ese tipo de posibilidades sobrenaturales, esos fenómenos, puedan venir de otra fuente que no sea de Dios? No, en realidad no. No lo creo. Así que si usted vio algo que era simplemente asombroso, simplemente era inexplicable, ¿cómo reaccionaría si fuera testigo de ello? Tal vez si me convencen algo bueno, puedo. Creo que este hombre es bueno. Creo que es un buen líder. ¿Podría pensar que ese tipo de cosas está Dios detrás de este tipo de milagros? Absolutamente. Si está sí. destinado a ser, está destinado a ser. Vamos a considerarlo por un momento. ¿Realmente está destinado a ser? Todas las maravillas, cada evento sobrenatural, ¿son todos milagros hechos por la mano de Dios? Su Biblia dice, no, hay un claro ejemplo. Probablemente recuerdes la historia del faraón egipcio que esclavizó a los israelitas. Antes de que él estuviera dispuesto a dejar ir a los esclavos, la Biblia registra 10 plagas destructivas que fueron traídas sobre este soberano y su pueblo. Aquí está la conexión. Los magos del faraón fueron capaces de duplicar los primeros milagros. Ahora, eso debe haber sido impresionante. Uno de esos acontecimientos ocurrió cuando Aarón echó su bastón delante del faraón y sus oficiales y se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó a sus propios sabios y hechiceros, y estos magos egipcios hicieron lo mismo con su magia. Ellos arrojaron sus bastones y también se convirtieron en serpientes. Pero entonces la vara de Aarón se las tragó. Así que los hechiceros malvados eran aparentemente capaces de copiar ese milagro. Muchos debieron convencerse de que los hechiceros eran personas poderosas y no se detuvo allí. Luego la primera plaga fue replicada. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del faraón y de sus funcionarios. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y todo el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que habían en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo. Había más pruebas para convencer a Faraón y al pueblo de que los hechiceros eran poderosos y deberían ser respetados. Luego, la próxima plaga también fue imitada. Hicieron aparecer más ranas que las que Dios había enviado. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo. De modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Aquellos milagros sobrenaturales tenían la intención de engañar y convertir el corazón de Faraón contra Dios. Muchos fueron engañados para rechazar a Dios mismo debido a estos eventos. Malos milagros pueden tener ese efecto. La Biblia detalla muchos eventos como estos. Falsos milagros, mentiras impactantes y falsos profetas. Esta es la razón del por qué es tan crítico. Estos eventos no se limitan a solo los tiempos bíblicos. No seamos tan ingenuos. Falsos líderes, los falsos milagros pueden y todavía suceden hoy. No se deje llevar por el engaño. Asegúrese de protegerse. ¿Se puede decir entonces que cree que hay posibilidades de que haya falsos milagros? Oh sí, quiero decir, como definitivamente hay gente, en un mundo sobrenatural hay mal también. Así que definitivamente creo que la gente puede hacer cosas milagrosas para sacudir a la gente de lo que dice Dios está tratando de hacer en sus vidas. Creo que ese milagro puede ocurrir de fuentes demoníacas como cualquier otra cosa. Así que, si había algún tipo de cosa milagrosa y loca que fuera incluso un milagro verificable, y sin embargo era algo falso, ¿cómo determinar una estrategia para que no seas engañado?
Sí, no voy a seguir ciegamente. Realmente voy a profundizar y preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? Y realmente llegar al fondo del asunto. Dios quiere que lleguemos al fondo de la verdad ahora para que no nos desviemos más tarde. Él advirtió a su pueblo que no todas las maravillas sobrenaturales son del verdadero Dios. Él dice que rechaza a cualquier ministro, cualquier pastor, cualquier maestro e incluso un obrero milagroso que hable en contra de sus leyes y sus enseñanzas. Observe este pasaje. Si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión o les anuncia que algo milagroso está por suceder y el milagro realmente sucede, tengan cuidado. Si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos, no le hagan caso. En realidad, Dios quiere ponerlos a prueba y ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. Ahora, Dios dice que aunque la profecía de alguien se haga realidad y ocurra un milagro, no significa que deberíamos seguir religiosamente a esa persona. Tenemos que dar un paso atrás, considerar el panorama general. Jesús advirtió: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces. Los maestros deshonestos, los sacerdotes y los líderes engañosos tienen acciones erróneas que van más allá de si sus profecías o milagros suceden. Imagínese esto. Cristo describió a algunos de ellos que incluso expulsaron demonios e hicieron muchas maravillas en su nombre, pero eran malvados. Él dijo: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí vosotros que practicáis la iniquidad. Piensen eso por un momento. Alguien podría estar haciendo grandes señales y maravillas en el nombre de Jesús, y sin embargo son malos. ¿Qué harías? Bueno, si están tratando de que yo los siga personalmente, eso no es lo que yo creo. Creo que si están haciendo algo que lleva a Jesús, entonces sí, los seguiré en búsqueda de Jesús, porque no se trata de ellos, sino de Dios. ¿Qué se necesita para convencerle? Si el tipo lo hace delante de mis ojos, sí, yo le creería. ¿Qué se necesita para lograr algo así? Supongo que tendría que experimentar conmigo mismo, ya sabes, algo sobrenatural que no tiene explicación. Si yo veo a alguien curar sobrenaturalmente a alguien, eso no me obligaría a seguirlos. Definitivamente estaría con el mensaje que vienen trayendo. ¿Cómo sabrías las diferencias si seguir a alguien y creerle o no? No sabría la diferencia. Tendría que arriesgarme. Es posible saber la diferencia incluso si el mensaje suena bien. Puede parecer bíblico. El milagro es real, pero siguiendo una versión distorsionada de Cristo conducirá por un camino peligroso. ¿Podría usted estar siguiendo una versión distorsionada del cristianismo? No querrías dejarlo al azar. En una profecía para nuestros tiempos, Jesús advirtió: falsos cristos y falsos profetas se levantarán y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Cristo acababa de decir: mira que nadie os engañe. Ustedes, dijo, vosotros, discípulos. Cuando Cristo dice usted, Él no está hablando con el mundo en general. Él está hablando con sus propios seguidores. Él está hablando contigo. Él también da el engaño específico que usted necesita notar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Esa es una poderosa advertencia para todos los cristianos. La advertencia directa de Cristo es esta: cuidado con las personas que le engañan acerca de Jesús. ¿Podría ser posible que usted esté siguiendo a un Jesús equivocado, contrario a la verdad? Cristo advirtió a sus discípulos, y Él nos está alertando a usted y a mí, que la gente trataría de engañarnos sobre Él y su mensaje. Continúa hablando acerca de cómo los muchos, no los pocos, serían engañados. Así que debe preguntarse: ¿es mi cristianismo la verdadera fe que Jesús enseñó?
Necesita saberlo. Cristo dio esa advertencia. No dé su religión por sentado. Espero que usted tome el tiempo para considerar seriamente la posibilidad de que usted puede ser engañado. Es hora de examinar lo que crees y por qué lo crees. Tendré mucho más que decir sobre lo que debe hacer en un momento. Observe lo crítico que es. El apóstol Pablo expande la advertencia de Jesús y nos dice que tengamos cuidado con una persona específica. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Este hombre malvado y pecador vendrá con el poder de Satanás. Él usará todo tipo de influencia, incluyendo señales milagrosas y maravillosas. Se verá bien y parecerá justo. Habrá un gran resurgimiento de lo que parece ser una maravillosa religión cristiana. Pero serán mentiras. ¿Seguirías a un líder así? Digamos que alguien hizo algo increíble, fenomenal, inexplicable pero milagroso. ¿Lo seguirías? ¿Seguirías a alguien así? Si alguien me hace confiar en él, tal vez lo siga. Hace esto delante de sus propios ojos y usted realmente lo cree. No lo descartaría como, ¿sabes? Oh, eso es imposible. Es difícil de envolver tu cabeza alrededor de algo así. Y así, si ocurre en una situación donde es fácil de entender y es más tangible, sí, lo haría. Sí, lo seguiría. Tal vez sí me convence algo bueno. Creo que este hombre es bueno. Creo que es un buen líder. ¿Y usted realmente lo evidencia? ¿Cree que lo seguiría y haría lo que él dice? Si lo veo con mis propios ojos, podría creerlo. Si ocurre un evento sobrenatural, lo estoy buscando para tener un propósito, no solo para hacer un tipo de evento. Estos eventos milagrosos sin duda tendrán un propósito. Parte de esa razón se describe aquí. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden. En otras palabras, el objetivo pretendido de estos milagros es engañar. Se llaman falsos milagros y maravillas mentirosas, porque todo su propósito e intención es engañar. Usted debe esperar que muchas diferentes señales sobrenaturales y maravillas se produzcan. Serán reales para nuestros sentidos, apariciones, encuentros sobrenaturales, grandes señales y un líder religioso aparentemente impresionante serán todos piezas del rompecabezas del fin de los tiempos. Pero eso no es todo. La gente es llevada a un sistema religioso falso, alejado del Dios de la Biblia y de la verdad de las Escrituras. Una alternativa y falsa esperanza a través de las señales y las maravillas mentirosas será aceptado por las masas y los conducirá a la destrucción. Eso está en el horizonte. Pero la palabra de Dios dice que hay una manera aún más sutil de que el engaño lo esté afectando ahora mismo. El poder secreto o misterio del mal, la iniquidad, ya está operando en el mundo. Una señal que Jesús dio fue que muchos cristianos son engañados hoy. Es posible que ya le hayan extraviado. La falsa verdad ha existido desde el principio. El apóstol Pablo nos advierte a todos, porque tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, transformándose en apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Por tanto, no es grande si sus ministros también se transforman en ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos falsos apóstoles hablan de Jesús, no entienden el verdadero mensaje de Cristo. Dijo que se verán como ángeles de luz y que la mayoría de la gente les creerá. Jesús mismo enseñó el verdadero evangelio y advirtió sobre el falso cristianismo. Él dijo: entonces, si alguno le dice, mire, aquí está el Cristo, o no,
no lo creas. ¿Ves el asombroso significado? Jesús nos está diciendo que la mayoría del cristianismo hoy han sido secuestrados por falsos maestros y religión vacía. Él advirtió contra aquellos que simplemente hablan de Él. Los verdaderos seguidores no escucharán a esos maestros. A Cristo le preocupaba si la gente creía en su mensaje. No escuches a alguien que solo habla de la personalidad de Cristo. No escuches a un hombre que dice que todo lo que debes hacer es aceptarlo y creer en su nombre. Su ministro le enseña acerca del significado espiritual del sábado del séptimo día. Predica acerca de la observación de los días santos de Dios y cómo entender el plan de Dios que se revela en ellos. Si no se les ha enseñado acerca de la ley espiritual de Dios y cómo se aplica a ustedes hoy, están siendo engañados. El momento es ahora para entender estas cosas y la verdad completa del Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios. ¿Cómo puedes determinar si has sido parte del tipo de cristianismo que Cristo advirtió y cómo puedes evitar ser engañado? Aquí hay dos pasos que la Biblia nos da para tener en cuenta. En primer lugar, amar la verdad. Para evitar ser atrapados por el engaño, debemos conocer la verdad, creer en la verdad, vivir la verdad y amar la verdad. La Biblia nos dice que el engaño está sucediendo ahora mismo y que llegará a ser más fuerte en el futuro. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Dios deja en claro que si uno quiere evitar el engaño y ser un verdadero seguidor, no puede pretender ser cristiano. ¿Conoces y entiendes la verdad? Jesús dijo: santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso significa que la palabra de Dios, la Biblia, debe gobernar nuestra vida. ¿Cómo puedes saber si lo hace? He aquí un ejemplo. Jesús dijo que Él es el Señor del sábado. Eso significa que amamos esa verdad. Entonces adoramos su día, el sábado, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Así que está claro que para evitar ser extraviados debemos ser creyentes de la Biblia. Debemos leer nuestras Biblias. Si lo hace, comenzará a descubrir las otras verdades distintivas que Jesús enseñó. Que aprendamos acerca de esas verdades, que las amemos hasta el punto de que cambien nuestras vidas. Si necesitas ayuda con esto, ordena nuestra herramienta de estudio para ayudarle a entender su Biblia. El segundo paso para evitar el engaño es permanecer cerca de Dios por la obediencia, la oración y el estudio de la Biblia. Había un grupo de personas en el Nuevo Testamento que eran alabados porque eran de sentimientos más nobles. Ellos escucharon el mensaje con gran afán y todos los días estudiaron las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era realmente cierto. Estudiar la Biblia con ese propósito de aprender y obedecer es una clave para evitar el engaño. Entonces debemos seguir lo que dice la palabra. Nos dice que todo aquel que dice que es cristiano debe vivir como Cristo lo hizo. ¿Podemos decir que somos cristianos? Eso significa que debemos guardar sus mandamientos y vivir como Cristo vivió. Se nos dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. En la Biblia, la palabra caminar se usa a menudo para referirse a un estilo de vida. Si andamos según la palabra de Dios, la aplicamos y la ponemos en acción. Caminar con Dios significa que obedecemos sus mandamientos e imitamos el ejemplo de Jesús. Observancia de las 7 fiestas anuales que fueron guardadas por Jesús, las que Él ordenó a la iglesia del Nuevo Testamento celebrar. Estas fiestas revelan el plan de salvación de Dios. ¿Sabes acerca de ellos? ¿Los observas? Examine la evidencia. Estudie en su Biblia para ver si lo que estoy diciendo es realmente cierto.
Estos dos pasos, amar la verdad de las Escrituras y permanecer cerca de Él en obediencia, son una manera segura de prevenir el engaño hoy y evitar esa posibilidad mañana. Sin duda, sorprendentes milagros convencerán a los escépticos. ¿Te convencerá de que sigas a los que las practican? El antídoto para aquellos prodigios mentirosos es ser uno de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muchos creerán que los milagros que ven y piensan son de Dios. No se deje llevar. Pregúntese, ¿están enseñando las leyes de Dios y cumpliendo su voluntad? ¿O están usando milagros para engañar a la gente en el apoyo de un gobierno y una religión opuestos a Dios, opuestos a su ley y su plan? Estudie la palabra de Dios y recuerde, a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo con esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Dios no quiere que seas engañado. Puedes conocer la verdad si estudias la palabra de Dios en profundidad y crees lo que Él dice. Siempre ama la verdad y te mostrará cómo vivir una vida satisfactoria en todos los sentidos, evitando el engaño. Para ayudarle a evitar el engaño y aprender lo que se revela en su Biblia, hemos publicado una ayuda útil de estudio de la Biblia. ¿Quién es el anticristo? Espero que ordene su copia gratuita para ayudarle a juntar las escrituras para que pueda probar la verdad por sí mismo. Al usar esta ayuda de estudio junto con su Biblia, usted se sorprenderá de lo que es la verdad. Aunque esta publicación aún no se encuentra en español, tenemos material relacionado que le puede ser útil en este tema. Contáctenos en eduy.org. ¿Quién es el anticristo? Le dará claves vitales para entender lo que dice la Biblia sobre el engaño y la profecía. Para su copia gratuita, contáctenos en eduy.org o vaya a beyondtoday.tv en línea. Usted querrá descubrir más acerca de lo que la Biblia tiene que decir acerca del tiempo del fin, cómo le impactará y qué puede hacer al respecto. Así que asegúrese de actuar hoy. Además, cuando ordena quién es el anticristo, también le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra revista bimensual, Las Buenas Noticias. Le ayudará a entender cómo la Biblia explica el significado de los eventos del mundo y el propósito de Dios para su vida. También le ayudará a entender el significado de las profecías bíblicas, que le ayudarán a prepararse para los días difíciles que se avecinan. Aproveche nuestras ofertas gratuitas y asegúrese de informarles a su familia y amigos sobre nosotros. Sintonícenos de nuevo la próxima semana y únase a mí en la oración. Venga a tu reino. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.